Hola, buenos días. Bienvenidos al primer capítulo de El idioma de las inversiones, que es un espacio de conversación que abriremos en la Reinvial, en donde personas que trabajamos en la Reinvial vamos a conversar sobre temas de inversión, sobre temas económicos, donde trataremos de aterrizar en un idioma ojalá lo más fácil posible, qué es lo que está ocurriendo en los mercados globales, tanto de acciones como de bonos, en la economía. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un invitado estelar. Él es una persona que trabajó en la Reinvial, pero hoy día tiene un cargo destacado en el Rohatyn Group, que es un grupo que administra fondos desde Nueva York, básicamente especializado en mercados emergentes. Con Dalibor justamente hablaremos de lo que está pasando en la economía global. Dalibor es economista de la Universidad Católica, es doctorado en economía de la Universidad de Cambridge y él es economista jefe en el Rohatyn Group en Nueva York. Bienvenido, Dalibor. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por asistir a este primer programa y espero que no sea la última vez, ¿no es cierto?, que podremos conversar de las cosas interesantes que están ocurriendo. Y quizá, mira, me gustaría conversar de cuál es tu visión de lo que está pasando con el proceso inflacionario y de alza de tasa en Estados Unidos. Acabamos de tener el dato de IPC norteamericano, en donde los mercados están celebrando, porque da la sensación de que salió un dato menor a lo que esperaba el mercado, o sea, una inflación un poco menor, en donde hay una serie de zonas del IPC norteamericano que parece que están cediendo al ciclo de alza de tasa, pero por otro lado, ¿no es cierto?, da la impresión de que el Fed sigue bastante, yo diría, empecinado en subir las tasas de interés. ¿Qué es lo que estás viendo tú desde Nueva York en este aspecto? Mira, yo creo que estamos entrando en una fase algo distinta del apretón de política monetaria en Estados Unidos. O sea, cuando tú partes con la inflación alta, ¿verdad? Y con tasas de interés bien bajas, tienes que ir subiendo de manera relativamente rápida para llevar la tasa neutral y después a una tasa que empiece a apretar las condiciones de liquidez que sean consistentes con llevar la inflación al 2%, que es la meta del Banco Central. Entonces, inicialmente ese periodo al que uno llama es cuando empiezas a frenar y va frenando cada vez más fuerte la economía, ¿verdad? Va subiendo tasas de manera más agresiva. Llega un momento en que los bancos centrales empiezan a tratar de estimar cuál es el nivel de liquidez que ya sería necesario, en términos de limpieza de liquidez, que ya sería necesario para llevar esa tasa. Y en ese periodo ya digamos, el freno no se sigue apretando tan fuerte, sino que se mantiene en esos niveles. Y creo que ese es donde estamos viendo hoy en día a la Reserva Federal. Una Reserva Federal que tiene hoy en día, por los distintos precios de mercado, pareciera ser que la tasa va a llegar en torno a 5%, y después la mantendría en esos niveles por un tiempo relativamente prolongado para poder darle tiempo a la política monetaria para actuar sobre la demanda interna y ver si es que se da esa convergencia. No significa que 5% es el peak o el máximo al que llegaremos, pero al menos hoy en día pareciera ser de que la Reserva Federal tiene pensado que ese sería el nivel necesario para, digamos, controlar la inflación y llevarla a la meta. Y tú, bueno, justamente hablaste de que el objetivo de la Fed es frenar la economía, ¿no es cierto? ¿Tú crees que este IPC relativamente favorable que salió hoy día ya muestra, ¿no es cierto?, es un síntoma, es una especie de termómetro que está midiendo que la economía norteamericana ya ha iniciado un proceso de enfriamiento continuo? Mira, yo creo que es un número positivo. Ahora tiene algunos elementos que son bien idiosincráticos. Estamos hoy en día, tenemos lo que uno pensaría la inflación tendencia, que estaría libre de efectos que ocurren una sola vez en el tiempo y que afectan para arriba o para abajo el nivel de inflación. El dato actual, hoy por ejemplo, de 0,3, tiene en torno a 0,1 menos de inflación, que viene esto a nivel mensual, que viene porque se reajustaron los planes de salud en Estados Unidos, porque se acabaron los programas de COVID. Entonces eso hizo de que cayera por este mes el valor de los seguros de salud.
Ahora, eso te dice que la inflación limpio de esto estaría en torno a 0,4 mensual. Cuando lo analizas, estamos en 4,6%. Eso es menos que lo que ha venido marcando la inflación subyacente, que está corriendo trimestre contra trimestre anualizado en torno a 6%. Entonces, es una buena noticia, estamos en un nivel algo más bajo. Pero hay que tener cuidado porque bajar la inflación de 4,5% a 2% cuesta trabajo, requiere que las condiciones se mantengan todavía, como mencionaba, el freno tiene que mantenerse apretado, no hay espacio para sacar, digamos, el pie del freno, mantenerlo, a lo mejor no es necesario seguir apretando, no es necesario seguir restringiendo esas condiciones de liquidez. Claro, y el mercado reacciona positiva a eso. Es bueno explicar que, que el objetivo del FED es bajar esta inflación, como ellos le llaman core, o sea, como el corazón de la inflación, bajarla a 2%, y estamos en 4,6, digamos, ¿cierto? Y la bajada de 4,6 a 2 da la sensación de que no está fácil porque, entre otras cosas, todo apunta a que el mercado laboral en Estados Unidos sigue bastante apretado, ¿no es cierto? Ese es un muy buen punto. El mercado laboral es una manera de mirarlo, no causó, o los salarios en general y el mercado apretado no ha causado la inflación. Fueron otros factores que llevaron a que la inflación esté alta. Pero es finalmente lo que propaga la inflación hacia adelante. Porque el tema, si uno lo mira, es que tienes aquí en Estados Unidos, para diferenciar con algunas cosas que ocurren en Chile, los salarios son nominales, no se reajustan con la inflación, básicamente se negocian cada año, pero es en base nominal. Entonces, cuando tienes una inflación de 10%, significa que los salarios reales cayeron 10%, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto, a final de año van a haber una serie de personas, trabajadores, todo el mundo vamos a ir y hablar con nuestros empleadores y tratar de que el salario nominal suba, ajustando por la caída en los precios, en el valor real. Si el mercado está apretado, es más fácil negociar ese aumento para llevarlo a salarios reales en plano, que si uno ve que hay un montón de desempleo que está ocurriendo alrededor, bueno, probablemente vas a tener que absorber parte de la caída del salario real. Entonces, la inflación no se termina propagando hacia adelante. Y eso es lo que estaba tratando la Reserva Federal de ver, ¿verdad? Si todavía el mercado laboral se mantiene muy apretado, fuerte, eso lo vemos porque la creación de empleo actual está en torno a 200.000 empleos por mes de manera neta, y eso todavía está algo por sobre el nivel de empleo para mantener el desempleo estable, que son 100.000 empleos. Y el desempleo en Estados Unidos está todavía en el mínimo de los últimos 20 años. Así que todas esas señales te dicen de que ahí todavía es una economía, parte positiva, no está desacelerándose tan fuerte, parte más complicada, el mercado laboral está apretado y por lo tanto puede haber todavía algo más de persistencia hacia adelante en la inflación norteamericana. Y a mi juicio lo que se traduce es que la Reserva Federal, como mencionaba, lleva la tasa a 5% y la mantiene ahí por un tiempo más prolongado de lo que el mercado está esperando. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos que esperar que este retiro de liquidez, ¿no es cierto?, que está haciendo la Fed, se va a mantener un tiempo, y eso está generando, ¿no es cierto?, una serie de estrés en numerosos mercados del planeta, ¿no es cierto? Entre otros, por ejemplo, hemos visto estos días las criptomonedas, ¿no es cierto?, que era probablemente una de las burbujas que se había creado con el dinero fácil de los últimos años. ¿Qué otros, yo diría, signos de estrés estás viendo tú en los mercados internacionales y que te preocupen? Mira, yo creo que en principio los más afectados han sido los mercados emergentes frontera, que han tenido o durante un periodo largo en que las tasas de interés en dólares estuvieron bajas, básicamente generaron un montón de endeudamiento en dólares. ¿Cuáles son los mercados emergentes frontera? Explica un poco eso, porque son mercados que los auditores lo conozcan. Claro, que tienen básicamente su sistema financiero no bien desarrollado. Ejemplo, no sé, Zambia, que está hoy en día en default, Egipto, Argentina, que pasa de mercado emergente a frontera cada cierto tiempo, pero en principio son de relativamente un PIB algo menor a la parte media de los mercados emergentes, tienen un sistema financiero menos desarrollado, por lo tanto les cuesta financiarse de manera local y en moneda local, sino que tienen que salir a buscar financiamiento para ya sea políticas públicas o financiar su cuenta corriente en dólares.
y eso hace que cuando se les deprecia la moneda, su relación patrimonio a deuda les empeora de manera significativa. Y en algunos momentos caen en crisis de liquidez y se les complica la capacidad de pago. Entonces, esos han sido principalmente los más complicados. Segundo, están una serie de empresas que han generado un leverage mayor y probablemente durante periodos en los cuales la liquidez era bastante abundante, lograron generar niveles de deuda que fueron... que no son sostenibles a tasas de interés promedio más altas como las que probablemente veremos en el ciclo. Y eso se ha visto reflejado en una serie de defaults bastante masivos, tanto en los mercados fronteras, como mencionaba, que hoy en día estamos, uno se le va, pero hay, no sé, 30 países hoy en día que están reestructurando su deuda o con tipos de programas en el Fondo Monetario Internacional. Y también default bastante importante en los distintos índices de corporativos en moneda en dólares. Perfecto. O sea, lo que me imagino eso se ha traducido en un incremento del spread de todos estos bonos emergentes en relación a la tasa libre de riesgo que es el bono del Tesoro de Estados Unidos, que a su vez él mismo ha estado subiendo. O sea, hoy día un bono de estos países frontera son bonos que están arriba del 10% en dólares, me imagino. No, efectivamente, son niveles, obviamente los spreads, cuando tú lo miras tanto soberanos o los premios que se paga sobre el bono del Tesoro norteamericano para endeudarte, ya sea como país o como empresa, están en niveles superiores a los últimos 5, 10 y 20 años. Ejemplo, en un mercado en que yo me especializo, que son los bonos corporativos high yield en dólares, la tasa de interés promedio de este segmento está arriba de 10% en términos de yield y 700 puntos base de spread. Entonces, hay obviamente empresas que están bien capacitadas de generar el flujo de caja para poder realizar esos pagos, van a terminar siendo tremendas oportunidades cuando uno lo mira en los próximos años. Sin embargo, hay un número de empresas los cuales probablemente se les va a dificultar bastante su capacidad de pago y por lo tanto los defaults son una parte importante que tienes que hacer en términos de controlarlo dentro de un portafolio bien diversificado. Oye, y dentro de este esquema de los mercados emergentes, ¿qué estás viendo tú en Latinoamérica? ¿Cómo se está viendo Latinoamérica desde Nueva York? ¿Dónde están podríamos llamar las zonas de fractura? ¿Y cuáles son las oportunidades que están viendo en Latinoamérica? No, es bien interesante, porque históricamente, si uno cuando agarraba Latinoamérica partía diciendo, bueno, los dos países más complicados son Brasil y México, y después tenemos la zona andina, como le llaman aquí en Nueva York a Chile, Perú, Colombia, como las luces, digamos, en términos de buen manejo macroeconómico. Para este ciclo, las cosas se han dado vuelta bastante. En particular, tienes una muy buena historia con México, relacionada con el traspaso de inversiones y producción desde Asia hacia México. O sea, un removimiento. Pasamos un periodo en que Estados Unidos buscaba, hacía lo que llama el outsourcing, ¿verdad? Buscaba dónde podía producir ciertos productos e insumos de la manera más barata. Y China parecía ser que era el lugar donde se absorbían todo esto y se producía me acuerdo, Leo Suárez, tu economista jefe, siempre decía, es una máquina la productora del mundo. Bueno, eso de alguna manera por factores políticos también está moviéndose a que Estados Unidos prefiera tener a socios comerciales con los cuales tenga un alineamiento también político. Y por lo tanto México calza muy bien y una serie de industrias están pasando desde Asia a hoy en día a moverse a China en lo que sería el nearshoring, que es hacer las cosas un poquito más cerca. Claro, eso, paréntesis, o sea, es una tendencia global bien interesante que es de alguna manera un cierto grado de desglobalización y por lo tanto de volver a acercar la producción industrial que se había alejado hacia China, hacia Asia emergente y volverla a acercar a Estados Unidos o a los mercados de consumo más importantes. Y uno de los que se está beneficiando de esa tendencia es un país que ya tiene una base industrial importante y que está integrado con Estados Unidos por el NAFTA, que es México, ¿no es cierto? Eso es. Exactamente. Y México, yo diría que más que pensar esto como una desglobalización, yo creo que es una fragmentación de la globalización. Yo creo que hoy en día, y esto es un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, hay una cosa geopolítica y un cambio de paradigma en el cual
ya no es lo mismo negociar. Antes nos decían, bueno, podemos buscar donde es más barato y no importa quién esté ahí, quién sea el político, los sistemas, todo eso da igual. Lo importante es buscar el mínimo precio. Hoy en día tiene que haber un alineamiento político. Una de las cosas que aprendimos durante la invasión de Rusia a Ucrania es que todos los factores que se puedan utilizar para presionar, en este caso Rusia presionando a Europa a través de la producción energética, van a ser usados cuando la parte económica se contrapone con la parte política. Un segundo país que me preguntabas sobre Latinoamérica es Brasil, ¿verdad? Brasil hoy en día tiene bastantes cosas positivas que son distintas digamos, a lo que mencionaba, los riesgos que ocurren en mercados frontera. Tiene una cuenta corriente bastante cerrada, lo que significa que lo que consume externamente lo balancea bastante bien con lo que exporta. O sea, hay un match en términos a su flujo externo. O sea, tiene un balance externo. Y además, a pesar de tener una deuda fiscal relativamente alta y también un gasto fiscal bastante alto hacia adelante y difícil de bajar, gran parte de esa deuda está en moneda local, están en reales, lo que le ha permitido depreciar su moneda en periodos en los cuales requiere tener una tasa de interés más baja, y sin tener que generar este descalce de monedas dentro de la hoja de balance del país. Así que estamos en general, creo que es un lugar en el cual, dado también las valuaciones que tenemos hacia adelante y como los riesgos políticos parecen estar quedando hacia atrás, es otro lugar que podría dar retornos bastante interesantes y ha venido dando retornos bastante interesantes desde el inicio de año. Tengo entendido que el MSCI Brasil es uno de los pocos que está positivo dentro del año todavía, y lo mismo con la moneda ha sido muy positivo. Claro, la bolsa brasilera ha tenido muy interesante retorno durante este año, y de hecho, bueno, el fondo nuestro de acciones latinoamericanas, ¿no es cierto?, que en donde México y Brasil es lo que más pesa, es un fondo que ha andado muy bien, ¿no es cierto?, es de los pocos activos accionarios que ha rentado positivamente durante este año. Estamos conversando, para los que han llegado un poco más tarde, con Dalibor Eterovich, economista jefe del Rohatyn Group, un grupo financiero basado en Nueva York. Dalibor es economista, el economista jefe, y él específicamente, su rol en Rohatyn Group es estar muy relacionado con los mercados emergentes, con invertir en mercados emergentes, especialmente en el mercado de bonos de empresas que emiten en dólares, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él es un actor privilegiadísimo para contarnos cómo se están viendo los mercados emergentes y entre otros especialmente Latinoamérica, desde Nueva York. Tú decías, ¿no es cierto?, que hasta hace poco el Pacífico de Latinoamérica, que era Chile, Perú, Colombia, eran las estrellas, y hoy día se están viendo más complicados. ¿Cómo se ve justamente el Pacífico en este minuto? Bueno, obviamente hay riesgos institucionales que antes no estaban ocurriendo. Justamente la fortaleza de estas economías era mantener un institucional bastante sólido y además una macroeconomía bien balanceada y una visión de crecimiento exportadora, ¿verdad? Visión de crecimiento de apertura global. Todos esos pilares de alguna manera han sido cuestionados en los últimos años a través de distintos cambios políticos e institucionales. Eso es más estructural. Hay un tema ahí hacia adelante, vamos a ir viendo cómo cada una de estas zonas se va a ir, digamos, evolucionando en un ambiente en que, y estoy hablando también de manera general, pareciera bien difícil gobernar, ¿verdad? No tienes coaliciones políticas en las cuales puedan tomar decisiones para un lado o para otro, porque no mantienen las mayorías necesarias para poder hacerlo. Entonces hay bastante, uno diría, un deterioro institucional, y hay poca flexibilidad, quizás en una parte buena y una parte mala, para poder cambiar rumbos en esta economía. En la parte de corto plazo, tienes de que durante el shock de COVID, al menos el caso de lo que sería Chile y Colombia es más claro, el impulso monetario fiscal que se realizó durante ese periodo parece ex post haber sido excesivo. El caso de Perú también, en términos de cuando tú le sumas los retiros de los fondos de pensión. Entonces, graficándolo, son zonas en las cuales, como Chile, tuviste un impulso total, tanto fiscal como monetario, que estaría en torno a 25 a 30 puntos porcentuales del PIB. Una cosa
Enorme, históricamente enorme, claro. sin precedente. Es gigante, es una gran fiesta. Es una gran... Y esto es un poco... o sea, la analogía acá es cuando vas a una fiesta al día siguiente, no hay muchas maneras de hacerlo si vas a tener un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza dura más o menos dependiendo qué tan buena fue la fiesta. Entonces, claro, en este caso, pareciera ser de que estas economías van a tener que pasar un ciclo de crecimiento, de decrecimiento, que es básicamente regresar al nivel de crecimiento potencial, que es justamente un nivel de crecimiento que no te genera tensiones o presiones de precio hacia adelante, y ese es el proceso en el que estamos. Entonces, tienes un banco central, tienes bancos centrales que han tenido que ser proactivos en subir la tasa de interés de manera de mantener las expectativas inflacionarias ancladas. Con algún, digamos, éxito lo han hecho, aunque en caso chileno las expectativas no están completamente ancladas, eso es un tema de preocupación hacia adelante, pero vas a tener probablemente un ciclo de contracción bastante más agresivo que el resto del mundo, y la pregunta es cómo de alguna manera la parte política, la parte económica se mezcla cuando la economía empieza a mostrar esas debilidades más sostenidas. Y otro tema que probablemente está afectando a esta parte del mundo, digamos, a Chile, Perú, quizás Colombia un poco menos, es el tema del ajuste económico chino, ¿no es cierto? O sea, porque somos economías que estamos un poquito más relacionadas con China de lo que está México, que más bien es un competidor de China, y Brasil, que como decías tú, es como una especie de ente autosuficiente por su tamaño gigante, por su mercado interno, pero Chile y Perú, no, obviamente, nos vemos influenciados por lo que está ocurriendo en China. Efectivamente, China obviamente tiene una importancia enorme para lo que es América Latina y también para el resto de Asia emergente, pero ojo, o sea, es la segunda economía más grande del mundo hoy en día. Entonces China es uno de los, yo cuando miro el mundo, veo tres pilares, ¿verdad? Y dos pilares hoy en día cada vez más importantes, que es Estados Unidos, 25% del PIB global, después tienes China, que estará al 22-23%, y después uno agrega Europa, pero Europa ha sido menos, digamos, relevante en términos de crecimiento. O sea, China y Estados Unidos hoy en día se compiten en términos de determinante. Y China en general tiene dos situaciones actualmente. Una de corto plazo, esperamos de corto plazo, que es esta política de cero COVID. La política de cero COVID y de cuarentenas dinámicas que están realizando es muy complicada para el crecimiento, genera mucha incertidumbre, porque no sabemos exactamente cuándo se va a parar las actividades, van a haber tipo de restricciones de social distancing y otro tipo de restricciones al movimiento y a la producción. Y ha venido afectando tanto de manera directa lo que es la producción, como también indirecta a través de la incertidumbre y los efectos sobre la inversión. Ese es un tema que en las últimas semanas, desde inicio de este mes, cuando hemos visto una mejora en los mercados internacionales, ha sido en gran parte porque pareciera vislumbrarse. O sea, obviamente no creemos de que el equilibrio permanente va a ser tener este tipo de cuarentenas dinámicas, sino que eventualmente tenía que haber un camino para liberalizar las economías, la economía, abrir la economía y empezar a vivir con COVID como lo está haciendo el resto del mundo. Y pareciera ser, las señales son, después del congreso del partido recién ocurrido en China, básicamente que está empezando a haber una rotación en términos de la retórica del partido y también de las políticas hacia pensar de que podría darse una apertura en Q1 o Q2 del primer trimestre o segundo trimestre del próximo año. Y es solamente el tener una claridad de que hay un camino de apertura, inmediatamente generó un alivio en los precios financieros, dado que el mercado chino ha sido por lejos el de peor performance dentro del mundo emergente desde inicio de año. Y si tú lo miras dentro del índice MSCI emergentes, pesa 35-40%. Entonces, es imposible arrancarse del performance chino entrando a través de un fondo que tenga diversificado, digamos, al resto del mundo emergente. Y después tiene una parte... Bueno. No, que eso es interesante lo que dijiste del índice, la importancia de China, porque yo hace unas semanas yo estuve en Nueva York y tuve la percepción de que hay una especie de repensar la importancia de Latinoamérica
dado que dos componentes del índice de mercado emergente, que sería China y Rusia, están con problemas, por decirlo menos, geopolíticos, digamos. Y por lo tanto, México y Brasil, que son otros dos componentes importantes de los mercados emergentes, se están revalorizando en las carteras de los inversionistas de los mercados emergentes. Así es, y hay también un tema y discusión respecto a si es que efectivamente China debe pertenecer o no a este índice de mercados emergentes. La estructura de los fondos, como tú sabes, globales, termina afectando de manera significativa las correlaciones o la manera en que se mueven los activos a nivel global. Entonces, cuando tú metes a China dentro de un portafolio, bueno, terminas generando una serie de distorsiones, particularmente cuando el peso es tan grande, sobre otros activos, ya sea perjudicándolos, porque si quieres salir de este índice para votar China, que es relevante, terminas votando otros países que pueden estar en una trayectoria bastante más positiva. Entonces yo creo que hacia adelante va a haber una separación y China va a pasar a ser como una especie de Estados Unidos, que es un activo per se. Yeah. El tema también hacia adelante con China, yo mencionaba la parte de corto plazo del cero COVID, en el largo plazo tienes un problema con el crecimiento potencial. Y yo creo que aquí lo más probable en el escenario base es que los crecimientos que tenía China antiguo, cuando te acuerdas de la crisis financiera, hablaba de 10%, después te cae a 8%, después el Fondo Monetario empezó a marcar 5%, hoy en día tiene más cara de 3%. Y la razón es que un segmento muy importante dentro de la economía china es el real estate o el sector inmobiliario. El sector inmobiliario pesa 25% del PIB y en torno a 35-40% de la inversión total. Eso hacia adelante va a ir cambiando, dado que es un sector que parece haber crecido mucho durante un periodo y hoy en día hacia adelante iría disminuyendo su nivel y participación dentro del PIB, y los otros sectores tienen que rebalancear y crecer, pero son más pequeños. Entonces es un periodo en que se te cae el crecimiento solamente para llegar a este nuevo equilibrio. Pueden ser varios años. Y la pregunta es cómo los distintos países, uno por el lado del crecimiento, aprenden a crecer sin esta ayuda y viento chino, claro. Y dos, por el lado de los precios activos, cómo revalorizamos algunos activos que teníamos implícito un crecimiento de chino más grande que el que finalmente probablemente vamos a tener. Eso es súper relevante, por ejemplo, para Chile, que nos hemos acostumbrado a un precio del cobre relativamente alto, ¿no es cierto? Muy generado por la demanda china. Y claro, en algún momento quizás los chilenos nos sentimos bastante ricos, ¿no es cierto? Y eso significaba que podíamos gastar en muchas cosas. Y hoy día probablemente va a haber que repensar ese nivel de gasto, tanto a nivel público como privado, porque hay una posibilidad de que el precio del cobre en los próximos años esté un poco más ajustado, dado lo que dices tú del menor crecimiento potencial de China. Efectivamente, yo creo que hay un parte de los cambios de precios que hemos visto están empezando a reflejar eso. Todavía si uno mira los precios, el precio del cobre actual es bastante alto a nivel general y debiera, bajo otras condiciones económicas y políticas, probablemente hubiera favorecido bastante el ciclo de crecimiento chileno. Pero creo que el simplemente proyectar una demanda por cobre hacia adelante a niveles tan altos como veíamos históricamente es probablemente un error, dado que la manera en que va a crecer China y el nivel de crecimiento total también va a ser menor. Ahora, tenemos algunas cosas positivas que justamente en Estados Unidos uno ve hoy en día el número de autos eléctricos que están alrededor, que son bastante intensivos en el uso de cobre. Me llamó mucho la atención eso en Nueva York. Yo no iba hace 3 años. La cantidad de Teslas que se ven en las calles. Y no solo eso, José Manuel. Hoy en día tienes, efectivamente, 2 años atrás habían hartos Tesla y eran los primeros. Hoy en día ya tienes compañías tradicionales como Ford, Chevy y todo esto que ya tienen autos eléctricos y muy competitivos, muy bonitos comparados. O sea, antes era Tesla como que era el gold standard y hoy en día ya hay más competencia. Ya, perfecto. Bueno, eso es una buena noticia teóricamente para el cobre también, que podría compensar en parte la caída de la demanda china. Oye, bueno, para terminar, no queremos alargar a nuestros auditores, queremos que se queden con ganas para volver a entrar a estas conversaciones. ¿Cuál dirías tú que son las claves principales para un inversionista para el año 2023? ¿No es cierto? Estamos terminando el año 2022, ha sido un año extremadamente difícil para las carteras de inversión en general, con honrosísimas excepciones.
Una ha sido la renta fija chilena, que ha sido una sorpresa, la misma renta variable chilena también, Brasil, pero han habido pocas excepciones. ¿Y cómo se ve el año 2023 en temas de inversiones y cuáles son las claves a las cuales hay que fijarse para pensar que podamos tener un mucho mejor año 2023? Mira, primero que nada, uno de los principales factores globales es el que estuvimos discutiendo inicialmente, que es la Reserva Federal, ¿verdad? La Reserva Federal subiendo tasas de interés históricamente te genera un apretón de liquidez en el mundo emergente y hace que los precios de los activos sufran durante el periodo. Y normalmente estos ciclos terminan con algún tipo de disrupción en el crecimiento en Estados Unidos. Las últimas 10 veces que han subido tasa, 7 la economía norteamericana ha entrado en algún tipo de recesión. Eso sin ninguna duda es un elemento a tener en claro. Pero también un segundo elemento es que los precios de los activos anticipan estas cosas. Entonces, y lo anticipan en un plazo de 6 a 12 meses. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el retorno que hemos tenido en términos de los distintos activos más de riesgo, particularmente en mercados emergentes, ha sido bastante bajo, ha sido negativo, reflejando quizás este ciclo de manera más anticipada. Y por lo tanto, nosotros estamos viendo en distintos mercados como si tú comparas la evolución del activo o de los drawdowns o las caídas que han tenido los activos con respecto a situaciones pasadas, están en torno a los promedio de las situaciones de estrés. Voy a poner el ejemplo del mercado corporativo en emergentes en dólares. High yield. La caída ha estado en torno a 18%, que es la caída promedio de las últimas 4 grandes shocks, incluido la crisis financiera y también el COVID shock. Históricamente, cuando ocurren estas caídas, los 6 a 12 meses siguientes te dan retornos positivos en doble dígito, o sea, arriba de 10-12% en 12 meses. Son justo periodos de alto estrés, porque obviamente estamos viendo todos estos riesgos hacia adelante. El mercado anticipa eso. Entonces, hay una serie de elementos que estamos viendo hoy en día que son, en Estados Unidos llaman baby steps, que son pasos de guagua, ¿verdad? Lentamente, que parecieran estar mostrando de que el escenario en general podría estar algo mejorando. Por una parte, como mencionaba, la Reserva Federal ya no requiere seguir apretando más y más fuerte el freno, sino que ya pareciera estar empezando hasta aquí nomás llegamos y empezar a balancear y agregar algo más de importancia al crecimiento. Segundo, tenemos que la situación en Europa, con toda la incertidumbre que hay respecto al Banco Central Europeo subiendo tasas y también la situación en Rusia, Ucrania, pareciera ser de que hay también algunas luces mostrando que la situación ya hay algunas conversaciones en el caso de Rusia, Ucrania, de que hay algún tipo de piso para ir mejorando la situación y al menos aminorar ese conflicto. Y en el caso europeo, los precios de energéticos han venido cayendo, lo que le quita presión inflacionaria al Banco Central Europeo. Y tercero, como mencionaba, en China también pareciera haber una luz al final del camino, una propuesta de cómo vamos a lograr abrir la economía hacia adelante. Si esos 3 factores se mueven en las direcciones que parecieran estamos viendo a paso de bebé, como mencionaba recientemente, podríamos tener retornos bastante interesantes en los próximos 12 meses, a pesar de tener una economía norteamericana que se desacelera y quizás marca en algún momento crecimientos negativos trimestrales. Claro, bueno, eso también nosotros tenemos la misma sensación de que podemos estar empezando a ver la luz al final de este túnel que ha sido difícil, el túnel de inversiones del año 2022. Esperamos que el 2023 sea bastante mejor. Bueno, y quiero agradecerle a Dalibor, muchas gracias Dalibor por esta conversación. Espero que en ella hayan surgido temas que les interesan a nuestros auditores. Esperamos tener a Dalibor de nuevo en estas conversaciones. Y bueno, estén atentos, por favor, porque vamos a volver a repetir este programa con otros temas que puedan ser de interés de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Dalibor. Muchas gracias, José Manuel. Que esté muy bien. Chao, chao.